sí es cierto, allí nació, allí tiene la tradición cinematográfica que apoya muchísimo la novela negra, que duda cabe, y ahora mismo la cultura audiovisual tiene muchísima fuerza, y ellos beben evidentemente de su fuente anglosajona. Pero no apostaría yo a que la novela nórdica ahora mismo, salvo desde el punto de vista de la publicidad brutal, la distribución y el marketing, tiene un nivel superior bajo ningún concepto a lo que se pueda estar creando aquí en España, por ejemplo. Y voy a contestar, ¿cómo podemos nosotros llegar a ese nivel? Hombre, pues me gustaría tener la misma potencia de distribución y de marketing, porque en cuanto a la honradez, a la creación literaria y a las buenas historias que se están escribiendo aquí, yo creo que no tenemos absolutamente nada que envidiar a nadie. Ya casi has contestado, o por lo menos has metido en el tema de la segunda pregunta, es para Javier Ortega. Javier, ¿cuáles son las diferencias más notables entre la novela negra anglosajona y la hispanoamericana? Es que parece que he conocido la segunda pregunta también, prácticamente. Y yo de cable. Sobre la diferencia entre... ¿Cuáles son las diferencias más notables entre la novela negra anglosajona y la hispanoamericana? Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Francisco José Jurado, es decir, probablemente la única diferencia sustancial es a nivel de medios, es decir, una editorial norteamericana o anglosajona en general pues saca una tirada muy superior a la que pueden producir editoriales de ámbito hispano. Pero en lo que hace a la calidad de los textos y la calidad de los autores, realmente yo estoy muy del lado de los autores de nuestra lengua castellana. Aparte de esa época dorada, digamos, que hablábamos antes de los años 20, con Chandler y Jaime y todo esto, luego hay una tradición muy rica en Hispanoamérica. Hay que recordar el caso de la editorial MC o por ejemplo la editorial Tiempos Contemporáneos, donde Ricardo Piglia hizo una labor magnífica de difusión de la novela negra y también publicó novelas fantásticas y hasta llegar a la época actual, ¿no? Yo creo que en absoluto, es decir, hay infinidad de nombres magníficos, Amir Valle, Lorenzo Lunar, son muchísimos, que playa de autores, con este maestro que tengo aquí en la pantalla, Guillermo Orsi, a la cabeza probablemente de todos ellos, y yo creo que están produciendo una obra que seremos conscientes de la calidad de lo que ellos están haciendo pues cuando pasen algunas décadas más, probablemente. Ahora mismo pues estamos un poco, como siempre ocurre en el arte y en la industria artística, que tiene muchas veces más de industria que de arte, pues bajo los fulgores de Larson o bajo los fulgores de la novela histórica hasta hace poco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no podemos olvidar que estamos hablando de eso, de una creación artística que aspira pues a quedar en el tiempo, al menos cuando está bien hecha, cuando responde a un sentimiento realmente interior importante del autor, un afán de expresar, ¿no? En ese sentido estoy convencido de que algunos de los nombres que hemos citado y algunos de los nombres que nos acompañan hoy aquí pues van a tener un presente brillante, como de hecho así es, pero sobre todo un futuro mucho más esperanzador. Sobre esto, claro, yo alguna vez he hablado con Guillermo Orsi, ¿no? Y él es muy cínico al respecto, y me parece muy bien, porque uno no debe aspirar a los parabienes que lleguen pues cuando uno ya está en la posteridad, mucho más tarde de haber sido de este mundo, ¿no? Pero bueno, es una ley de vida prácticamente que estamos hartos de ver, es decir, y ahora vemos pues lo que se paga por un cuadro de Picasso o por un cuadro de Van Gogh, y sabemos cuál fue la vida de ese hombre, ¿no? Cuando estaba con nosotros, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Simplemente decir que desde luego un momento magnífico de la novela hispanoamericana en general en ese ámbito de la novela negra. Hay magníficos autores, no tienen nada que envidiar a la corriente anglosajona, incluso diría que, como al principio apunté, que por aquellos pagos andan un poquito estancados, francamente. Que se va a implicar el mundo anglosajón y el mundo hispano en la frontera de México, la novela narconegra, ¿no? Tengo otra última pregunta. ¿Llegan preguntas? ¿De dónde venía la anterior? La anterior viene de Villaviciosa, nuestra amiga María Rosa Fernández. También esta. Para cualquiera de la mesa, ¿por qué el bajo número de autoras femeninas en este género? Bueno, no hay los bajos, yo creo que no, ¿eh? Aquí que intervenga ahí las conocidas damas del crimen, ¿no? Desde Ruth Bender y compañía, yo creo que no hay pocas mujeres que escriban.
siempre quizás sean más los hombres, ¿no? Porque vosotros me diréis, sobre todo Javier, que tenga más datos, ¿no? Pero yo creo que las mujeres, desde Agatha Christie, que todos lo hemos citado al principio, hasta las actuales de estas damas del crimen que tanto se conocen, yo creo que es un filón también femenino. Sí, yo creo que había una injusticia respecto hasta hace relativamente poco, casi el único nombre que sonaba realmente, bueno, que ha sido una autora que ha vendido millones y millones de ejemplares en todo el mundo, era Agatha Christie. Pero bueno, es algo que viene viendo, la industria editorial se ha dado cuenta de que por ahí no podía seguir. Hay autoras magníficas, pues bueno, desde Patricia Highsmith, que probablemente sea de lo mejor, si no lo mejor del género en cuanto a pluma femenina, vamos a decirlo así, y bueno, Donna León, Ruth Rendell, infinidad de ellas. Yo creo que esto tiene que ver en el fondo con una razón más genérica, con el hecho de que la mujer hasta hace relativamente poco pues no tenía las mismas posibilidades que el hombre para acceder a nada, es decir, y eso incluye a una actividad intelectual como es la escritura, ¿no? Y luego paradójicamente se da el dato de que, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, por ejemplo, pues la mujer, y no digamos en España, la mujer lee bastante más que el hombre, es decir, que el consumidor habitual de libros, la persona que lee de manera no ocasional o esporádica, sino de manera habitual, generalmente es mujer, con lo cual flaco favor se hace en la industria editorial si no presta atención también a las autoras. Yo creo que eso ha cambiado mucho, afortunadamente, y confío en que sea así de una vez para siempre, que realmente lo que se mira fundamentalmente es el talento y no otra cuestión como el sexo o las afinidades ideológicas, políticas o religiosas, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta, si puede ser contestada ya brevemente, sobre todo por la hora, a José Ramón, porque se ha puesto sobre la mesa varias veces, lo decía Paco también, la dificultad de que a lo mejor editoriales acepten, incluso el público también, acepten historias muy de ciudades pequeñas o de sitios muy pequeños. Sin embargo, quiero acordarme que un paisano tuyo, como era Francisco García Pavón, ¿no?, de Tomelloso, donde publicó muchas historias de su Plinio. Plinio era un policía local, que tampoco era un policía secreto, ni no era un antihéroe tampoco, era un hombre, un policía local de un pueblo pues como Tomelloso, que tuvo mucho éxito en la serie de novelas, aquel Plinio. De hecho, algunas son todas muy vigentes, ¿no? Las Hermanas Coloradas quizás sea uno de los títulos más hechos, más redondos. Porque antes sí, bueno, incluso volviendo a la Christie, una vez más, en Milimiti, ¿no?, cuando que muchas veces suceden los casos en el pequeñito pueblo, muy pequeño, y sin embargo se acepta, ¿no? Es que ahora es más difícil, o ahora quizá no, ahora pues se está abriendo otra vez la posibilidad a que se vuelva a escribir sobre lugares más pequeños, que no sean Nueva York. Bueno, yo creo que la dificultad, no sé, Javier igual tiene más datos también. Yo creo que el problema no es del escritor. El escritor escribe del contexto que conoce, y las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos, pues esconden sus historias, que incluso son muchísimo más negras que la que se pueda desarrollar en una ciudad grande. Tú has comentado a Fernando Francisco García Pavón, con Plinio. Las Hermanas Coloradas es un libro fantástico, que yo las veces que lo he leído siempre me he planteado, joder, cómo esto se ha podido publicar en una dictadura, con las historias que cuenta este hombre, el tema erótico festivo que mete por medio, algo impresionante. Yo hago un guiño en la novela, porque para mí sí que es un referente. Creo que es un tema más quizás de miedo del editor o de la editorial a vender ese no sé, el tema económico quizás ahí tiene bastante peso, porque el mismo Mankel que ha comentado Francisco, pues no es una población grande, es una población impresionante, y se ha vendido muchísimo. Entonces, en ese sentido, creo que no es un tema de escritores, porque, insisto, en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, y seguro que revisando la literatura encontramos miles y miles de historias, de pequeñas historias fantásticas, ambientadas en pueblos, ambientadas en pequeñas ciudades, que pueden vender exactamente igual. Si es una historia que está, lo hemos mencionado ya, si está bien construida, si es interesante, le resulta interesante al lector en un momento determinado le da igual, o incluso agradece el que se le cuente historias